Las preguntas que nos debemos hacer sobre esta batalla son tres, ¿no? Por un lado, ¿qué se les había perdido a este grupo, a este ejército español, en una zona de Baviera tan alejada de las zonas que controlaba la propia monarquía española? Algo que, bueno, necesitaremos un contexto, que es la Guerra de los 30 años, que intentaré abordar y avanzar en la ponencia. Luego, una segunda pregunta, que es, ¿esta batalla fue especial? ¿Por qué la recordamos? ¿Por qué es diferente, no? En este sentido, pues tenemos que darnos cuenta que esta batalla no dejaba de ser algo parecido a lo que era habitual en la Edad Moderna. Es una batalla de dos ejércitos que se enfrentan en un momento interesante, que es un asedio, es decir, un ejército católico que está asediando una posición protestante y que otro ejército de socorro intenta liberar, digamos, esa plaza del asedio. Algo, insisto, bastante normal y que ya nos hablaron de ello en la primera ponencia de este ciclo, ¿no? Al respecto de la importancia que tienen las fortificaciones. Pero luego también hay dos novedades, por así decirlo, al respecto de esta batalla tan importante. Por un lado, una novedad que es el hecho de que, bueno, se enfrentan, digamos, un grupo de ejércitos bastante amplio, en el sentido de que son dos ejércitos, uno católico y otro protestante, y en el que el bando católico pues no solo está el ejército de la monarquía española, sino también un ejército imperial y un ejército de la Liga Católica, un ejército especialmente bávaro, pero que se enfrenta a un ejército fundamentalmente sueco, aunque la mayor parte de los soldados no eran suecos, que es un ejército protestante, y luego eso evidentemente es novedad y algo diferente a las batallas de la época. Y luego también tenemos otro elemento, por así decirlo, que da un poco más de viveza a la importancia de la batalla, que la hacen más excepcional. Y es el hecho de que, bueno, se enfrentan por primera vez en campo abierto dos modelos de entender la guerra en la Edad Moderna. Por un lado, el modelo español, el modelo de los tercios, con un modelo más novedoso, más refinado, que es el modelo sueco, inventado poco antes, y que, bueno, pues había tenido, al menos hasta esa fecha, la primacía de los campos de batalla de Alemania, ¿no? El modelo sueco. Evidentemente eso, en los campos en los fuegos de campamento de la noche anterior debía tener cierto grado de interés en los soldados. Y luego una tercera pregunta que intentaré contestar al final en las conclusiones: ¿por qué era una batalla decisiva? ¿De acuerdo? Porque, bueno, en la Edad Moderna y en otras épocas hay muchas batallas, pero no todas, lógicamente, son decisivas. Y aquí en la imagen intento mostrarles, pues, bueno, una de las imágenes más importantes, por así decirlo, de los cuadros pictóricos y que no dejan de ser, pues, a los dos Fernandos. Es decir, Fernando, el que está más en el centro, rubio, para que me entiendan, que es Fernando, digamos, el infante Fernando, hijo de un monarca y hermano del rey Felipe IV de España en ese momento, y Fernando, rey de Hungría en ese momento, y es el hijo del emperador y que será futuro, digamos, emperador. ¿De acuerdo? Ahora vayamos un poco a ese contexto de por qué esos españoles están en medio de Alemania y qué hacían allí. También aprovechando este cuadro de Rubens, quiero empezar por ahí, en el sentido de que la batalla es una batalla muy celebrada por la victoria católica, pero evidentemente también este apretón de manos que ven aquí es importante, en el sentido de que, bueno, no era la primera vez que en Alemania un ejército español y un ejército imperial, digamos, se saludaban, se daban la mano y combatían juntos. Pero esto era muy decisivo porque está en un momento de la Guerra de los 30 años muy avanzado y muy importante para, digamos, ambas naciones. Este abrazo que a veces se dice, porque también se abrazaron, o este saludo entre los dos Fernandos, que marcado por esta obra de Rubens, tiene bastante significación. Y tiene mucho que ver con un poco el devenir que va a tener la Guerra de los 30 años al respecto un poco del bando católico. ¿Qué se le había perdido a España en este conflicto de la Guerra de los 30 años, cuando siempre se nos dice que es un conflicto fundamentalmente en suelo alemán y que, bueno, es la última gran guerra de religión europea? Bueno, realmente lo que se le había perdido a España era la defensa de la religión, evidentemente el catolicismo, el apoyo a sus primos de Viena, pero también una cosa muy importante que está aquí marcado en este texto, la importancia clave que tiene especialmente Alemania y la zona del Rin y ese apoyo alemán del imperio para las comunicaciones, especialmente entre Italia y Flandes. Es decir, ese cordón umbilical que es el camino español que va desde la zona norte de Italia hasta Flandes y que es un corredor militar importantísimo, no solo para las comunicaciones de la monarquía, sino sobre todo para sus entornos militares. Es decir, las tropas, la mayor parte de las tropas todavía en esta época que van a Flandes tienen que ir por ese corredor militar. De ahí esa importancia que tiene, insisto, para los españoles esa intervención en Alemania. Pero realmente la participación española en esas guerras de Alemania no
es de ahora, no es de esta batalla, no es de 1634, sino que viene bastante de antes. De hecho, las primeras, digamos, por así decirlo, colaboración hispano-austriaca, por llamarlo de alguna manera, viene incluso de antes, de la Guerra del Friuli, es decir, esa zona norte de, digamos, de Italia, en la que tiene cierta ambición el emperador y bueno, pues España le ayuda a reconquistarla en su guerra con Venecia. De hecho, todavía en esta época se ve a la corte vienesa como un satélite de Madrid, no solo por el poder que tiene su rama, digamos, española, los Habsburgo tienen dos ramas, Madrid-Viena, pero sobre todo por el gran apoyo económico y militar que van a tener esos primos austriacos por parte de España. Es decir, desde el primer momento, desde el estallido y la defenestración de Praga, en 1618, no solo los austriacos, los vieneses, por llamarlos de alguna manera, van a tener un apoyo tácito de España, sino que además España va a cederles tropas, un número importante de tropas, fundamentalmente que vienen de Nápoles, de Milán, pero también, evidentemente, de Flandes, que les va a ayudar fundamentalmente en ese conflicto que surge con la defenestración de Praga. Esa fase bohemia de el conflicto de la guerra de los 30 años. De hecho, como pueden ver en el cuadro que les veo aquí, que son un Snipers, es el asalto a Písek, eso está en Bohemia, ven dos banderas, ¿verdad? Es decir, las aspas de San Andrés, propias de la monarquía española, y ven el águila imperial, ¿de acuerdo? No es la primera vez, por así decirlo, que dos ejércitos, español y imperial, se dan la mano para ir a combatir, en este caso también a los protestantes, a los rebeldes. De hecho, la participación española en la campaña bohemia es muy importante y, de hecho, la batalla principal, que es la batalla de Montaña Blanca, no solo lo que vamos a ver, que los dos líderes del ejército católico son originarios de los Países Bajos y que además no solo es eso, sino que son los líderes más importantes porque están formados en la escuela española de guerra propia de los Países Bajos. Son Tilly y Bucquoy. Y de hecho, lo que vamos a ver fundamentalmente es que, aunque es bastante desconocido, dentro de esta batalla, una tercera parte del ejército católico está pagado por España. Son un gran número. Hay italianos, de Spinelli, hay valones, Verdugo y otros, o hay incluso alemanes que están pagados por España. Y aquí vemos una imagen de la batalla y ese enfrentamiento. Pero además, no solo son hombres, también es dinero. Aquí tienen, por datos de archivo, un poco el desempeño que tiene, digamos, los españoles a la hora de, dentro de su embajada de Viena, ceder dinero y subsidios no solo a las tropas, al propio emperador, ¿de acuerdo?, para que mantuviera, digamos, su capacidad. El problema que tienen los Habsburgo, esas dos ramas, es que el emperador es el más pobre. Sí, tiene un elemento que es el cetro imperial, ese trono imperial que supuestamente da mucho prestigio, pero realmente tiene un problema económico muy grave. Su economía es verdaderamente paupérrima. De hecho, siempre va a necesitar de ese primo mayor que está en Madrid para que le ceda dinero y, sobre todo, poder mantener, digamos, su ejército, muy reducido al principio de la guerra de los 30 años, e incluso su propia política imperial. Aquí tienen un poco los datos, que no vamos a entrar en ello, pero simplemente para que lo vean. De hecho, en el momento, en la década de los 30, en el cual se produce, digamos, la batalla, pues, por ejemplo, hay más de 1,5 millones de florines que son entregados por el embajador español en Viena a la corte imperial para financiar casi todo. ¿De acuerdo? Insisto, esa importancia que tiene el dinero. Dentro de la primera fase de la guerra de los 30 años, lo que vamos a ver es que sí, es una victoria inicial, en Montaña Blanca vencen los católicos. Es decir, gracias al apoyo de España, pero España también apoya al emperador librándole pues, de un gran enemigo, entre comillas. Aquí tenemos a Federico V, el llamado príncipe de invierno, porque solo gobernó Bohemia un invierno, ¿de acuerdo? De ahí el apodo un poco malicioso que se le da, y básicamente no solo los españoles ayudan de manera muy consistente, digamos, a sus primos de Viena para liberar y volver al redil, digamos, esa provincia, ese reino rebelde que es Bohemia, sino que además van a eliminar a otro factor, que es Federico V, que es que gobierna el Palatinado y que no solo van a conquistar el Palatinado, algo que a los españoles les ofrece una gran cobertura de cara a ese camino español. Es decir, el Palatinado, situado en el Rin, abre más posibilidades al respecto un poco de ese camino español que comunica con los Países Bajos. De hecho, en este momento de la guerra de los 30 años, para España es algo muy positivo. Es decir, no solo se conquista el Palatinado por las tropas de Ambrosio Spínola, sino que además se toma Jülich, se vencen Freus y además se asegura el control del Rin. De hecho, como vemos en la imagen, que es una imagen de Breda, de la ciudad de Breda,
1625, la toma de Breda, y ese añus mirabilis de la monarquía lo que hace es que, bueno, parece que los católicos, y especialmente España, va ganando. No solo en 1625 se toma Breda, además lo que se consigue es, bueno, Génova, se socorre Génova, Cádiz, a pesar del asalto de la flota anglo-holandesa, pues realmente no hay ningún problema. Es decir, los españoles vencen. E incluso al otro lado del mundo, en Salvador de Bahía, se recupera. ¿De acuerdo? Parece que todas las cosas van muy bien. Entonces tenemos un nuevo factor. Llega un nuevo, digamos, contendiente de la Guerra de los 30 años. Es la llamada fase danesa. Es decir, en 1725 hay un nuevo interviniente dentro de esa guerra de religión, todavía, al menos, que está desatada en Alemania. Es el rey de Dinamarca, el cual empieza un poco de manera individual, por llamarlo de alguna manera, porque realmente el rey de Dinamarca, al contrario de lo que le dicen sus consejeros, interviene en la Guerra de los 30 años, no solo por prestigio personal, también por su fe protestante y también por cuestiones de carácter económico. Pero realmente este nuevo interviniente, Dinamarca, no va a solucionar nada. Si ven ustedes en el mapa, básicamente las tropas danesas, a pesar del gran número de mercenarios de carácter protestante y de otras regiones, como Mansfield, realmente van a ser derrotadas muy rápidamente. No solo en Luther, sino también en otras partes. Y no solo es eso, sino que además parece que las tropas católicas no solo contienen esa nueva invasión, por llamarlo de alguna manera, danesa, sino que además toda Alemania parece controlada por las tropas imperiales. Lo único que se libra es al norte del todo, esa ciudad de Stralsund, que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Lo ven ahí? Es lo único que no toman. Es más, incluso el generalísimo de las tropas imperiales, que es una persona, bueno, imagino que ustedes le puedan sonar, que es Wallenstein, bueno, es nombrado, algo que va a sentar muy mal en el Báltico, es nombrado, bueno, almirante del Báltico. Curioso porque ni siquiera los imperiales ni españoles tienen una flota en el Báltico. Pero bueno, creo que es algo simbólico. De ahí que lleguemos a un nuevo interviniente, que es Suecia, que lo vemos aquí. Una Suecia que, aunque no es exactamente la misma que la conocemos, porque la parte sur, esta parte de aquí de Escania, no es sueca en este momento, pero bueno, los suecos siempre se han creído que el Báltico es un lago suyo, ¿no? De ahí un poco que tenemos un nuevo interviniente, que es Suecia. Realmente Suecia interviene en esta guerra de los 30 años, a favor, lógicamente, de los protestantes, por distintos motivos. Pero es un país realmente que tenemos que darnos cuenta que está muy lejos del ámbito internacional, por así decirlo, está bastante lejos y realmente tiene unos elementos muy negativos. Tiene una escasísima población, en torno a 1.200.000 habitantes. Tenemos que darnos cuenta que estamos incluyendo no solo Suecia, sino también una parte importante de Finlandia, que controlan. De hecho, es escasísima la población y el peso internacional es prácticamente nulo hasta la llegada de Gustavo Adolfo. Pero a favor tiene otros elementos, recursos naturales, un buen cobre, un buen hierro, para especialmente fabricar cañones, y además es un país muy centralizado, muy adoctrinado por ese luteranismo, y sobre todo es un país bastante, entre comillas, con unas reformas civiles bastante importantes que hacen que es un país bastante más aglutinado. Es cuando interviene, por así decirlo, este personaje que vemos aquí, que todos conoceremos, que es Gustavo Adolfo de Suecia. ¿De acuerdo? Es un líder fuerte. Realmente, bueno, pues últimamente, entre el mundo protestante, cada vez hay más críticas hacia la figura del monarca, conocido como el León del Norte, es decir, ese león que lucha contra el águila imperial. Tenemos que darnos cuenta que en este mundo de la Edad Moderna pues hay muchos elementos especialmente simbólicos, esa lucha del León del Norte que vence al águila imperial, que es el emperador, a ese águila, digamos. Es algo que se va a vender bastante en Alemania, especialmente en la zona protestante. Sí, ciertamente es un personaje carismático, un líder fuerte, con muchas dotes, sabe muchos idiomas, incluido el italiano, algo de francés, incluso polaco, porque estuvo combatiendo en Polonia. Es fuerte, audaz, capaz, pero tiene muchos elementos negativos que hasta hace muy poco la historiografía nunca se los había puesto. El problema es que tiene una personalidad terrible y muy compleja. Ególatra, ambicioso, irascible, demasiado atrevido, de vez en cuando, y de hecho va a morir en un campo de batalla, es un personaje incontrolable. De hecho, lo que se dice es que bueno, es una persona muy incapaz de medir el riesgo, de ahí su muerte prematura, y sobre todo es un personaje que, pese a ese mito que tenemos de que realmente interviene el monarca sueco en la Guerra de los 30 años por defender la religión protestante, realmente no es así. Todo lo que dicen que realmente Gustavo Adolfo se sentía muy dolido por un hecho bastante circunstancial, y es el hecho de que él, bueno, no ha sido nombrado
sí que ha sido Wallenstein almirante del Báltico. Él piensa, ¿cómo este Mindundi me quita a mí mi almirantazgo, que realmente es un lago sueco, esto del Báltico, ¿no? Realmente se dice, por la historiografía incluso sueca, este pequeño factor, que no es una cuestión religiosa, sino que hay una serie de cuestiones fundamentalmente económicas, pero también de prestigio, que son las que hacen que Gustavo Adolfo entre en guerra, digamos, en Alemania. Además, es un país, insisto, bueno, pues muy centralizado, el culto protestante está muy enraizado y además tenemos que darnos cuenta que los pastores luteranos tienen un papel esencial en Suecia. Y sí que es cierto que, bueno, es un país muy poco poblado, sin duda alguna, y tiene muy poca nobleza, pero ciertamente hay una verdadera comunión de intereses entre la nobleza sueca y el monarca a costa del campesinado, que es el que va a servir en las guerras de Gustavo Adolfo, y en la cual pues, gran parte de los edificios más esplendorosos que tiene Suecia en general y la nobleza sueca prácticamente hasta nuestros días vienen de esta época, de cuando Suecia, especialmente en este siglo XVII, largo siglo XVII, hasta que cae en desgracia en las grandes guerras del norte, pues esa nobleza sueca no solo se enriquece por obra también en parte de su monarca, sino que también por obra de la guerra en Alemania. Porque los grandes vencedores son estas nobleza sueca, esa comunión de intereses, que van a ser premiados por su colaboración con enormes tierras en Alemania. ¿De acuerdo? Además, bueno, es un estado, decimos siempre en la Edad Moderna que bueno, Prusia es un ejército que tiene un país, ¿no? Bueno, de Suecia no podíamos decir eso en esta época, pero realmente estamos ante un país muy militarizado, especialmente si lo medimos en la época. Aquí, como les decía, bueno, pues los motivos de esa intervención sueca. Si ven esta imagen, es propia de la propaganda, además ya del siglo XIX, sueca. Es decir, esa coge la espada Gustavo Adolfo por la religión, ¿no? Que es algo que siempre está en esa ideología del momento. Pero les insisto que realmente no es una cuestión solo religiosa. Realmente es lo clásico, dinero, tierras y poder. La intervención sueca tiene que ver con eso. Económicamente por el dominio del Báltico, que es la gran aspiración sueca. Controlar todo el Báltico y llegar especialmente a las zonas de Pomerania y los grandes ríos que dan al Báltico y controlar todo el comercio. Además, una cuestión de prestigio que ya les he hablado. Y sobre todo, algo que debo introducir ahora, los subsidios franceses. Es decir, el dinero que va a dar Richelieu a Suecia para que libre sus guerras. Tenemos que darnos cuenta de que, bueno, sí, ciertamente, Francia, ¿qué aporta aquí? Bueno, pues Francia quiere, digamos, luchar por el poder europeo, quiere la hegemonía europea y, aunque es católico, se va a enfrentar a los Habsburgo, que son sus grandes enemigos. Todavía, hasta 1635, no entra en la guerra en Alemania, pero ya en 1630 ofrece a Suecia 2,4 millones de taleros, ¿de acuerdo?, en castellano, para intervenir en Alemania. Es decir, un subsidio que, bueno, se dice, las malas lenguas dicen que a Gustavo Adolfo no le gustaba nada la diplomacia y mucho menos el embajador francés, pero cuando vio la cantidad que le ofrecía y que eso equivalía prácticamente a una tercera parte de los ingresos de Suecia, dijo, pues vale, esto es un factor más para intervenir. De hecho, insisto, ese mito del León del Norte frente al águila hay que ponerlo bastante de manifiesto. Sobre todo porque, bueno, sí, al principio Gustavo Adolfo es considerado ese León del Norte, pero después, cuando muere Gustavo Adolfo, es muy curioso que la propaganda sueca habla de que el combatiente sueco, los suecos, son esos leones del norte, ¿no? Porque lo que ya ha funcionado una vez, ¿por qué no seguir con ello? Y aquí tenemos una imagen bastante también de esa propaganda sueca, bastante particular. Tenemos pues, a alguien vestido como católico, seguramente el Papa, y ahí los suecos que le están presionando con una pica, y todas las conquistas, si se dan cuenta, todas las plazas que han conquistado los suecos en Alemania en esa década, principios de la década de los 30. Porque tenemos que darnos cuenta de que cuando desembarca en Alemania Gustavo Adolfo con su ejército, realmente es un ejército pequeño, pero que va creciendo exponencialmente, sobre todo con mercenarios alemanes, y realmente es un elemento de victorias absoluto, especialmente en los primeros años. 1631, Breitenfeld. Es una victoria aplastante sueca, un nuevo modelo que deja ridículo, por llamarlo de alguna manera, a los ejércitos imperiales. Y lo vuelve a repetir, con más problemas, lógicamente, en Lech, en 1632 y en otras batallas. Pero tenemos que darnos cuenta que este nuevo actor, de repente, cuando los católicos parecían que iban a controlar, entre comillas, el mundo, que Alemania estaba sometida a los católicos, de repente este nuevo actor cambia todo radicalmente. Además, lo que vemos es que no solo, digamos, los suecos
han vencido y han bajado hacia abajo, sino que no solo controlan, digamos, la zona que les interesa, es decir, Pomerania, Brandenburgo, la zona norte, sino que además han ido bajando hacia el sur de manera radical y ahora presionan a la zona más católica del imperio. Y además con un modelo bastante diferente, porque si de algo se van a digamos, diferenciar los suecos hasta el momento es el hecho de que bueno, los suecos van a controlar grandes ejércitos mercenarios a su servicio que no solo se dedican a hacer la guerra, sino que también a controlar el territorio, porque la guerra de los 30 años va a tener un elemento bastante diferenciador al respecto de que no son solo batallas por conquistar plazas, sino sobre todo son ejércitos que realmente están sistematizando los recursos de amplias zonas de Alemania vía impuestos, vía saqueos, ¿de acuerdo? Y lo que va a conseguir que la guerra se financie por sí misma. Es decir, Gustavo Adolfo y sus grandes ejércitos mercenarios lo que hacen es fundamentalmente esto. También lo hacían los católicos, seamos sinceros, pero va a ser más radical al respecto de su uso. De hecho, no solo digamos, las tropas suecas liberan, entre comillas, del yugo católico, por así decirlo, gran parte de Alemania, que, insisto, había estado controlado por el emperador, sino que además llegan al Palatinado, que habían dominado los españoles, y les echan de allí la mayor parte del Palatinado, lo cual crea un problema para Flandes. Es decir, se han roto las comunicaciones. Además, no solo están en el sur, sino que además el gran aliado católico que le queda al emperador, que es Baviera, está asolada por los ejércitos suecos fundamentalmente, ¿no? De ahí un poco que, es decir, hemos cambiado un cambio de torna bastante radical en 1632. Aquí tenemos la batalla de Lutzen, donde muere Gustavo Adolfo. Y aquí vemos pues, los modelos enfrentados, los Snayers también. Aquí los suecos, con su nuevo sistema de brigadas, no sé si se dan cuenta que hay una pequeña diferencia de cómo se ven las tropas católicas, aquí abajo, de cómo se ven los ejércitos protestantes. Esa es la brigada sueca, mientras que los ejércitos católicos siguen con un sistema ya más lineal, de picas, de escuadrones de picas, pero menos refinado. Es una victoria sueca, pero muere el rey, muere Gustavo Adolfo. Aunque tenemos aquí una imagen, por así decirlo, ya del siglo XIX, es una muerte muy, lógicamente, muy dolida por parte de Suecia, porque bueno, gran parte de las victorias vienen dadas por la figura del propio monarca, una figura pues, que lógicamente pues, se trunca. Aquí tenemos además el coleto que vestía Gustavo Adolfo, que ahora se conserva todavía en Suecia, y ahí tenemos la bala, digamos, de la herida que recibió, aunque ya había recibido más heridas, ¿no? Pero bueno, esa fue la definitiva. De hecho, las malas lenguas dicen que, bueno, lógicamente en la batalla pues, tuvo que ir con parte de la caballería, digamos, adentrándose en el campo de batalla, recibió ese disparo, eso le dejó tirado en el suelo, pero claro, debido a que, aunque era bastante joven, comía demasiado y tuvieron muchos problemas para poder sacarle de debajo del caballo y sobre todo montarle en otro caballo, y de ahí que bueno, pues, muriera, digamos, en la propia batalla. Hasta el punto de que se dice que un católico, un jinete católico que estaba por allí, intentó llevárselo, porque lo más importante cuando es un rey es pagar un rescate, pero al no conseguirlo, porque no podía con él, pues terminó dándole el golpe de gracia. Pero la muerte realmente de Gustavo Adolfo no cambia, digamos, el panorama, en el sentido de que los suecos han vencido y siguen venciendo. Pero ahora hay una reorganización, digamos, del Estado sueco. Entra, digamos, en escena el gran canciller de Suecia, que es Axel Oxenstierna, ¿de acuerdo? Con especialmente los dos líderes, Banner y Horn, del ejército sueco, pues realmente lo que va a conseguir es mantener ese privilegio, entre comillas, que tenía digamos, Gustavo Adolfo y los ejércitos suecos en Alemania. Lo que se va a formar a través un poco de esa figura del canciller sueco es esa liga de Heilbronn, ¿de acuerdo?, en 1633, que lo que va a hacer es aglutinar a una parte importantísima de las potencias protestantes a favor de los suecos. Es decir, no solo son los suecos, sino también una parte importantísima de las potencias, fundamentalmente protestantes de Suabia, Franconia y las zonas, digamos, importantes del Bajo y del Alto Rin, fundamentalmente. De hecho, faltan naciones importantes, zonas importantes de Alemania como Baviera o Sajonia, porque no tienen los mismos intereses que Gustavo Adolfo. Pero realmente lo que hacen es crear una liga protestante para continuar la guerra en las mismas condiciones. Los líderes, digamos, de esa liga son los suecos, sin duda alguna, pero cambian las circunstancias. Ahora tenemos que desplazarnos mucho más al sur, al norte de Italia. Hemos retrocedido un poco en el tiempo, estamos en 1631 para ser exactos. Aquí tienen, bueno, no es el asedio, aunque es anterior, el asedio de Casale de Monferrato,
¿de acuerdo? Pero lo que quiero traerles un poco a colación es lo que ocurre especialmente en el norte de Italia. Un norte de Italia que es la llave de Italia, entre comillas, para los españoles, de ahí que los españoles siempre tienen mucha importancia el milanesado, Lombardía, para los españoles y especialmente su defensa. Pero es la primera derrota española, por así decirlo, en estos lares, en Italia. En el sentido de que en la guerra de sucesión de Mantua, que acaba con la paz de Cherrasco de 1731, cambia un poco la situación. No solo hay una derrota española, entre comillas, ¿de acuerdo?, sino que además pues los españoles pierden otra posición importantísima de cara a ese camino español, ese corredor militar que lleva tropas, que puede llevar tropas a los Países Bajos. Es la primera derrota, cada vez hay menos medios, pero hay algo que quizá deban saber para comprender mejor la batalla. En el sentido de que, bueno, tenemos una imagen simplemente del sitio de Mantua muy importantísimo cuando las tropas españolas e imperiales intentan doblegar la ciudad de Mantua. La paz de Cherrasco lo que hace fundamentalmente es, bueno, pues, permite a los españoles en un envío a través del camino español muy importante de efectivos, más de 9.000, casi 9.000 infantes y más de 1.000 jinetes, pero sobre todo algo importantísimo para comprender algo que hasta hace nada se decía de la batalla es que el ejército de Lombardía, después de esa marcha de españoles con Santa Cruz, realmente queda reducido escasamente a 4.800 infantes españoles, lo sabemos vía documental, y algo más de 3.000 alemanes y 1.000 jinetes. Es decir, cuando se dice muchas veces que el ejército español que combate en la batalla de Nördlingen es un ejército experimentado, no es así del todo. Hay algunas unidades, como los españoles, que sí, pero el resto son nueva recluta. ¿De acuerdo? Es algo que siempre se ha identificado la batalla en eso. Y ahora tenemos también ese cambio que ha producido esa paz de Cherrasco en el norte de Italia. Es decir, en 1732 España tiene un gran problema. Es decir, se ha bloqueado el camino español, no solo por el Palatinado, también en Alsacia, ocupada gran parte por los protestantes, y luego también esa Saboya, que ya no es un aliado y que tienen que buscarse nuevas vías para acceder a los Países Bajos, cruzar los Alpes e ir a los Países Bajos por lo que sería el imperio. ¿De acuerdo? Además, con unas condiciones bastante negativas. Es decir, a la altura de 1730, el equilibrio de poderes favorece a Suecia. Los Habsburgo han tenido un montón de derrotas. Hay que cambiar las circunstancias. Es cuando entra en escena pues, una circunstancia especial, el hecho de que la Isabel, que era Eugenia, ¿de acuerdo?, que es la gobernadora de los Países Bajos, bueno, pues está enferma, se prevé que pueda morir en unos años. De hecho, se elige a un sucesor, que ya hemos visto en las imágenes, a Fernando, ¿de acuerdo?, al cardenal infante Fernando de Austria, joven todavía, siempre es, bueno, se le llama cardenal infante, nunca realmente ofició, se le nombra cardenal en 1619, es lo que tiene es ser segundón, es decir, eres un hijo de un rey, eres el segundo, ya está gobernando, digamos, tu hermano, pues te dedican al ejército o a la iglesia. En este caso pues fue la iglesia, aunque realmente por lo que le conocemos a Fernando es por su actividad como general, su actividad militar. Realmente se elige porque es una tradición que en los Países Bajos gobierne alguien de sangre real, es decir, alguien importante, un primo, un hermano de los monarcas, que tenga sangre real. De ahí la importancia que tiene enviar a este personaje, a Fernando, a los Países Bajos. Pero claro, el camino a los Países Bajos no hay manera de ir a nivel terrestre. Por mar es una ruta bastante peligrosa todavía. De ahí un poco que se debe preparar su viaje. No solo se nombra a Fernando virrey de Cataluña para preparar su viaje en las galeras hasta luego el puerto de Finale y después al estado de Milán, sino que además, bueno, pues tiene que formarse diferentes ejércitos para liberar esa ruta. Estamos a un año antes, por así decirlo, de la batalla todavía, pero aquí tenemos al duque de Feria, un Vicente Carducho, que está, bueno, estas colecciones, les voy a mostrar 3 cuadros casi seguidos de la campaña de 1633 del duque de Feria, pero el duque de Feria es el encargado de liberar, por así decirlo, el camino a Flandes, el camino especialmente el paso del Rin, los pasos de la Valterina, para que el futuro ejército o cuando el infante vaya a Flandes tenga el camino abierto. Porque los primos, entre comillas, imperiales no pueden hacerlo y no tienen los medios suficientes. Aquí tenemos al duque de Feria, insisto, hay muchos cuadros sobre esta campaña, esto es la expugnación de Rheinfelden, y realmente su misión es liberar, digamos, distintas posiciones en ese camino a Flandes para que en un futuro pues el cardenal infante al año siguiente pueda hacer ese camino sin problemas y sin tener un ejército protestante que le haga paso. El ejército que lleva, aquí lo tenemos en el Socorro de Constanza, el duque de Feria, es un ejército importante.
¿De acuerdo? Está compuesto por españoles. La mayor parte de estas tropas terminarán combatiendo en la batalla del año siguiente, en la batalla de Nordlingen. ¿De acuerdo? Es muy típico de la monarquía española. Es un tercio, un buen tercio, entresacado del Estado de Milán, el tercio de Juan Díaz Zamorano, de más de 2.500 hombres, distintos tercios italianos fundamentalmente, pero la mayoría son Nueva Leva, napolitanos, lombardos, incluso pues, todo lo más veterano que había en el ejército de Milán, que eran los alemanes, la infantería alemana y caballería traída de fuera. Y aquí tienen el camino español, es decir, lo tradicional, antaño, era ir por la zona, digamos, de Saboya, porque son los pasos, digamos, alpinos, que están abiertos en la mayor parte del año, porque la nieve cuaja menos, incluso gran parte del año están abiertos. Lo normal era ir por esta vía saboyana, ir por el Franco Condado español y luego ir hacia Luxemburgo a Bruselas. Con posterioridad se buscan otras rutas cuando ya Lorena es ocupada por los franceses, pero el problema es que esta ruta ya no es posible. Hay que buscar una nueva ruta alternativa que será los pasos de la Valtelina. La Valtelina está por aquí, ¿de acuerdo? Hay que cambiar, digamos, de posición e ir hacia Flandes por esta ruta. De hecho, los pasos de la Valtelina están cubiertos en gran medida el lago Como, que es por donde tendrán que ir, y aquí tienen el fuerte de Fuentes, que aún se puede ver, entre comillas, a lejanía, muy destruido, cerca del lago. Incluso la campaña de Duque de Feria es bastante exitosa. Los cuadros, insisto, del Salón de Reinos es una buena demostración de ello. De hecho, la monarquía se vanagloria de ese socorro de Breisach, etc. Y realmente también lo que se hace en el imperio es buscar más tropas, fundamentalmente borgoñonas. Borgoña, Franco Condado forma parte de la monarquía, se reclutan más hombres de cara a esa futura campaña que va a tener el cardenal Infante. Aquí, simplemente los datos, no voy a verles mucho más de eso, pero para que vean que es un ejército cada vez mayor. Pero, como no, otro problema en el imperio. Estamos pues, el mismo año, febrero de 1634. Digamos, la persona, dentro del imperio más importante después del emperador, en estos momentos, es este personaje, Wallenstein. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ha perdido, digamos, el emperador ha perdido la fe en Wallenstein, que además se ha convertido en un personaje que tiene, digamos, una agenda política propia, que no se confía en él y, de hecho, manda asesinarlo. El propio emperador permite, digamos, a una serie de oficiales del ejército de Wallenstein, el único capaz, por así decirlo, de plantar cara a los protestantes, porque tenemos que darnos cuenta de que Wallenstein se hace con ese liderato imperial, como generalísimo, porque es capaz, es un verdadero condottiero, a la vieja usanza, es un verdadero empresario militar que es capaz, en Alemania, de reclutar un ejército de 100.000 hombres y ponerlo al servicio del emperador, con evidentemente muchas contraprestaciones, saqueos, tierras, etc. Después de que el emperador permita su asesinato por un grupo de oficiales, entre ellos, curiosamente, uno de ellos es un tal Leslie, otro Balder, son irlandeses, escoceses. Curiosamente, uno de ellos, Leslie, va a ser nombrado comandante, coronel de uno de los regimientos al servicio de España que va a combatir en la batalla. Elemento que lo digo porque, al final, este tipo de cosas está siempre relacionado. El cardenal Infante finalmente va a partir, por así decirlo, ya en 1634, estamos hablando del verano, va a cruzar la Valtelina, como ya hizo Feria, y lo que va a hacer es un nuevo ejército, pero prácticamente reconstruido. Sí que es cierto que tenemos a un grupo de españoles que llegan nuevos, son en general, hay alguna leva, pero fundamentalmente son soldados ya veteranos, algunos han llegado de Nápoles, al mando del sargento mayor Diego de Escobar, y lo que vamos a ver fundamentalmente son compañías entresacadas de los dos tercios que están en Milán desde hace ya bastante tiempo. Por un lado, el tercio del Estado, de Lombardía, el tercio de Lombardía y el tercio de Saboya. ¿De acuerdo? El Saboya es aún un regimiento que sigue en España, sigue en activo. Al respecto de eso, también hay un grupo un número muy importante de napolitanos que van a ser, digamos, importantes de cara a la batalla, pero hay que darse cuenta que la mayoría son nueva leva. Es decir, frente a lo que se dice, el ejército español no era un ejército veterano más allá de sus españoles y unas pocas unidades. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, lombardos e incluso una compañía de naciones y caballería. Este es el camino que va a llevar al cardenal Infante desde Milán hasta los Países Bajos. Y aquí tenemos ya, por así decirlo, la batalla que pueden ver en el puntero. Es decir, ya estamos, digamos, camino y entrando prácticamente en la batalla. Aquí tienen un poco la imagen de lo que sería una unidad, por un lado,
las dos unidades de un cuadro de Snyders dedicado a la batalla, por cierto, y aquí tienen un poco cómo es el ejército de la monarquía en este momento, atendiendo especialmente a la infantería. Sí, hay un gran número de españoles, pero es limitado. Son la parte más veterana del ejército, pero son el 18%. Hay un número mucho más elevado de italianos, sobre todo napolitanos y lombardos. También un número muy importante de alemanes, una tercera parte, y luego pues, unos cuantos, 8% de borgoñones. Esto es más o menos el ejército que definitivamente se va a enfrentar en Nördlingen por parte de España, pero en el fondo es el ejército más importante que va a combatir allí. Ahora tenemos que darnos cuenta un poco de la situación estratégica de 1634, antes de hablar propiamente de la batalla. Bueno, como les decía, parece que los suecos están dominando la situación y lo están haciendo hasta ese momento. Pero la llegada de Feria a Arcena y la futura llegada del cardenal Infante rompen esa primacía sueca. ¿Qué es lo que va ocurriendo en la campaña de 1634? Pues fundamentalmente es que van cayendo distintas plazas a manos de los católicos. Algo que va a impacientar especialmente al canciller sueco, en el sentido de que no solo está en juego el prestigio, sino la propia pervivencia de la Liga de Heilbronn. De hecho, está también en juego los subsidios franceses. Por eso, el canciller sueco presiona a los mandos suecos para que entablen batalla y alivien un poco la situación de esa serie de derrotas. Como vemos, no solo a partir del 26 de julio se toma Ratisbona, los católicos toman Ratisbona, Donauwörth en español áulico, Donau en alemán, es en agosto, y el 18 de agosto comienza el sitio de Nördlingen. Es decir, ya hay, mucha presión para que los suecos actúen, los líderes del ejército sueco. De hecho, en el fondo, Nördlingen, la ciudad no tiene ningún valor estratégico. ¿De acuerdo? Es una ciudad relativamente con muy poca guarnición, es una ciudad encajonada con una muralla que con un asedio de unas pocas semanas se puede tomar, pero evidentemente es un elemento simbólico muy importante para los suecos. De ahí que actúen. Además, el 25 de agosto el ejército del cardenal Infante sale de Múnich, haciendo que el 2 de septiembre, la batalla será muy pocos días después, llegue al campo realmente de asedio de esa plaza. Fundamentalmente lo que ocurre es que, a pesar de toda la urgencia de la situación, hace que los protestantes actúen y que tengan que atacar sin llegar incluso a esperar ciertos refuerzos que venían. Aquí tenemos simplemente la plana de lo que es el ejército imperial y bávaro. Tenemos que darnos cuenta que son muy pocos, el número es muy reducido de ejército en comparación con el español o con el propio sueco, fundamentalmente porque sobre todo lo que tienen es caballería, que es una caballería de bastante entidad. De hecho, quizá eso sacado del viaje de Aedo nos indica parte de los problemas. Sin duda, el ejército imperial tiene mucha caballería y bastante experimentada, cosa que, por ejemplo, les faltaba a los españoles. Pero entre la caballería hay esos croatas y húngaras, escrito ahí como croatos, que solo sirven de inquietar y andar en el alcance, pero que no pelean. ¿De acuerdo? Realmente no voy a explicarles demasiado, pero en la batalla, en todo, gran parte de los cuadros y de lo que se conserva un poco de la batalla, realmente las contingentes de infantería, fundamentalmente imperial y bávaro, solo forman parte de 7 de los escuadrones del total. Es decir, los españoles son muchos más. ¿De acuerdo? Sobre todo en parte porque defendían y cubrían la ciudad la ciudad de Nördlingen, que se estaba asediando. Su importancia va a estar en la batalla, fundamentalmente, insisto, en la caballería. Y aquí tenemos el ejército protestante, es decir, el ejército, que en el fondo son bastantes ejércitos, porque en Alemania en este momento había en torno a 4 cuerpos de ejército suecos. ¿Recuerdan lo que les decía? Es decir, el problema de los suecos es que, como viven sobre el terreno, viven de las contribuciones que sacan literalmente de la población. De hecho, había un sistema de tributos en Alemania en este momento, en la guerra de los 30 años, que era básicamente, en alemán, dinero o fuego, sería la traducción. Es decir, o me das dinero o te quemo el pueblo. ¿De acuerdo? Tenemos que darnos cuenta de la rudeza que hay especialmente en esta guerra de los 30 años. Realmente, los suecos tenían 4 ejércitos, 2 de ellos van a participar en esto, además de guarniciones entresacadas de multitud de lugares y un pequeño grupo, especialmente de milicia de Württemberg. ¿De acuerdo? Fundamentalmente son estos 3 ejércitos, el más importante es el de Weimar, el de Bernardo de Sajonia-Weimar, y el de, aunque está escrito Horren, es Horn. ¿De acuerdo? Básicamente, por hacer un resumen, son unos 15.000, más de 15.000 infantes, pero a diferencia de los ejércitos que hemos visto, especialmente el español, son ejércitos muy vegados. Es decir, estamos hablando fundamentalmente de unidades, además ya muy desgastadas por la guerra, pero que tienen en general gente muy profesional y gente bastante veterana.
¿de acuerdo? Y además tiene un contingente montado muy importante, más de 9.000 jinetes. Y aquí tenemos otra gran imagen, entre comillas, de ese círculo de imágenes que se hacen en la época. No se sabe si es un Sniders o no, porque realmente parece de la escuela, está conservado en Estocolmo con varios, la mayor parte de los Sniders relativos a la batalla, curioso que esté conservado en Estocolmo cuando ellos son los que pierden la batalla, pero sí que les quería indicar, aquí tienen de nuevo ese abrazo, ese saludo que está entre los dos Fernando, que ya lo hemos visto en otra versión de Rubens, ¿de acuerdo? Y aquí este personaje es bastante importante, es fácilmente identificable, es el marqués de Leganés, ¿de acuerdo? Que en el fondo es, por así decirlo, más allá incluso de los propios oficiales imperiales, es posiblemente el oficial más importante porque es uno de los generales españoles más distinguidos de esta época, de los pocos de origen español, y además él es el que va a plantear, por así decirlo, la batalla tal y como la conocemos, de ahí esa importancia que generalmente tiene en toda la iconografía. Y además, por darles algunos detalles, aquí tenemos las típicas compañías de caballería pesada, típicamente medievales, creo que pueden advertir perfectamente la lanza, y recubiertos literalmente de hierro. Las únicas compañías que servían así eran las dos compañías de guardas que traía, fundamentalmente borgoñones, que traía el cardenal Infantes, mandadas por Orani, por el marqués de Orani, que eran lo poco, insisto, de la caballería que usaba lanzas. Y aquí tendríamos la otra compañía seguramente de guarda del propio Infante, que es la compañía de arcabuceros, se dan cuenta que tienen un arcabuz en la mano. Aquí tenemos más o menos qué ejércitos se enfrentaron. Un ejército protestante que es sensiblemente inferior, ¿de acuerdo? 2 a 3, para que se den cuenta, prácticamente 16.000 infantes, 9.000 jinetes, 1.000 dragones y 68 cañones. El ejército católico, en cambio, tiene más de 20.000 infantes, pero realmente una parte está en las fortificaciones o está en otras zonas. Y de hecho hay 15.000 jinetes, pero una parte no son para el combate, como se dice, son croatas y húngaros, que servirán en la persecución final, pero que realmente pues, no están realmente preparados para combatir. Y aquí tenemos parte de los generales que combaten. Podría darles detalles, pero intentaré ser bastante parco y ligero. Aquí tenemos a los dos. El mando imperial está a mando de Matías Galas, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, asistido por Piccolomini. Si se dan cuenta, los dos son italianos, uno de Trento y el otro florentino. Pero los dos habían servido primero a la monarquía española, se han formado en Flandes, fundamentalmente, y han asistido, debido un poco a la raíz de la guerra de los 30 años, en los ejércitos fundamentalmente católicos que se han formado en Alemania, dándoles la oportunidad de liderar ejércitos en este momento. Pero también están aquí fundamentalmente porque dentro de ese complot que se hace contra Wallenstein son dos de los líderes más destacados, junto con Aldiguer, que muere poco antes de la batalla. Es decir, son personas de confianza de Fernando de Hungría, el monarca, el futuro emperador, para que me entiendan. ¿De acuerdo? Aquí tenemos más o menos el cuadro de mando del ejército español, con, insisto, el personaje más importante que no deja de ser otro del marqués de Leganés. Una persona forjada primero en el ejército de Flandes, llega a ser maestre de campo, acompaña a Ambrosio Spínola en sus campañas, en la década de los 20 es maestre de campo, incluso se casa con una de las hijas de Spínola, de Ambrosio Spínola. De hecho, se sabe que debido a que está emparentado no solo con Spínola, sino también con el conde duque de Olivares, parte de sus puestos los pudo obtener por esa cercanía al poder. Pero sin duda alguna es un general muy apto y de hecho buena prueba de que es muy apto son las victorias que tendrá después, cosa que por ejemplo no podemos ver literalmente en Matías Galas o en Piccolomini, a los cuales curiosamente la monarquía española debido a esta victoria les dará 2 títulos de nobleza en Nápoles, uno en Puglia y el otro, el duque de Amalfi, es Piccolomini. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otros generales, Gambacorta, que dirige parte de la caballería, y Felipe de Spínola, que es hijo de Ambrosio Spínola, pero que tendrá, a pesar de ser el líder de la caballería, era muy poco experimentado y no tendrá gran parte de acción, la llevará realmente Gerardo Gambacorta, el cual había estado ya en las campañas de feria y era el más experimentado, digamos, de los comandantes de caballería del bando español. Y aquí tenemos estos 2 protagonistas, el duque de Nochera, que asiste al cardenal Infante, y sobre todo Giovanni María Cervelloni, un veterano italiano también, lógicamente, y un veterano un poco de los ejércitos de la monarquía, especialmente en Milán, y había sido el sustituto de Feria cuando Feria muere, digamos, a principios finales en el invierno del año 33 al 34. Y aquí tenemos los líderes suecos. Por un lado, Bernardo de Sajonia-Weimar y Gustav Horn, los cuales estaban enfrentados a nivel personal. Por un lado, Bernardo de Sajonia-Weimar era un hijo
noveno o octavo del duque de Sajonia-Weimar. No tenía ninguna opción de gobernar ni de llegar a heredar nada. Pero muy pronto toma la vía de la milicia. Ambos, de hecho, van a combatir en los ejércitos holandeses, muy poco, pero van a combatir, es decir, el modelo opuesto al modelo católico español, y ambos, por así decirlo, se van a curtir en las guerras de los 30 años. De hecho, Sajonia-Weimar participa desde principios de la guerra, incluso en las tropas danesas. Horn, el problema que tenía es que es, digamos, el sueco de mayor estatus dentro del ejército, pero claro, el problema es que el líder militar de la Liga de Helbjörn es Bernardo de Sajonia-Weimar. Ambos tenían muy mala relación y parte del problema era lo que en la época era la precedencia, es decir, quién era el primero, lo cual ellos llevaban muy mal. De hecho, personalmente, insisto, parte del error en la batalla es que ambos se llevaban demasiado mal. Bernardo, un líder militar un poco más apto que Horn, al cual era demasiado metódico, le criticaba a Horn que no era demasiado agresivo. Parte del problema de los suecos va a estar esa mala conexión entre los mandos. Pero antes de entrar un poco en la batalla, vamos a ver qué cambios van a hacer los suecos en su ejército. Realmente a Gustavo Adolfo, incluso la literatura científica de carácter protestante, anglosajona fundamentalmente, dicen incluso que si le trajéramos a la lucha de trincheras, lo he llegado a leer, de 1914, entendería, dice algún anglosajón, entendería perfectamente los conceptos del arte de la guerra. Es endiosado por gran parte de la literatura científica anglosajona, pero realmente incluso se le dice que es el inventor de la guerra total, el padre de la guerra moderna, para muchos, incluso el inventor de uniformes y cartuchos, algo que pues no es así, sabemos que no es así. De hecho, los uniformes realmente se habían inventado antes y los cartuchos también mucho antes, incluso en el propio ejército sueco, no se emplean masivamente porque son demasiado caros. El papel es caro en esta época. Es decir, realmente lo que es un hombre muy inteligente que sabe combinar cosas. Esa es su gran ventaja, pero no es, insisto, por lo menos para mí, el gran padre de la estrategia moderna. De hecho, el laboratorio que tiene el ejército sueco de cara a su conversión en lo que va a ser, está fundamentalmente en las guerras que lucha con Polonia, las cuales realmente el ejército sueco es machacado por la caballería, los húsares alados polacos, y realmente se da cuenta Gustavo Adolfo que tiene que cambiar sus formas de combatir porque ha ido, derrota tras derrota. Los dos grandes cambios van a estar en la infantería, en la caballería fundamentalmente. La infantería sueca, que tenemos aquí unas imágenes, realmente la gran innovación, que no es ni siquiera de Gustavo Adolfo, está el hecho de que es Suecia, el primer país en la época moderna que crea un sistema de alistamiento obligatorio. En este momento estamos ante ejércitos fundamentalmente voluntarios y ejércitos mercenarios en todo caso. Los soldados suecos que van a combatir, los pocos que van a combatir en Oldingen, pero muchos en Alemania, van a ser entresacados de sus granjas. Es decir, de cada 10 hombres hábiles se sacaba uno, lo cual era un verdadero drama para un país tan poco habitado. De hecho, se llega a levantar un ejército de 40.000 hombres en base a esto. De hecho, en el fondo son regimientos nacionales, porque los dialectos era mucho más fácil si el regimiento está formado en la misma región, y lo que vamos a ver fundamentalmente es que estos suecos que se van a alistar, muy pocos van a volver. De hecho, el alistamiento o la llegada de ser elegido para ir a Alemania era una sentencia de muerte para la mayor parte de los suecos, especialmente la infantería. Pero, evidentemente, con estas mimbres no se puede hacer una guerra total, entre comillas, en Alemania. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente Gustavo Adolfo? Contratar a miles y miles de mercenarios extranjeros. Aquí tenemos una imagen más anecdótica que real de los escoceses, primeros escoceses que desembarcan en Stettin al principio de la guerra, vistos de manera anecdótica, con esos kilts, con incluso arcos. Realmente pronto se les da una indumentaria bastante más adecuada para la época y, lógicamente, armas de fuego. Pero realmente son muchos los mercenarios escoceses, pero también fundamentalmente alemanes que van a combatir con el ejército sueco. Hasta el punto que en 1732 sabemos que los 140.000 soldados aproximadamente que tenían los suecos, solo una cuarta parte son suecos o fineses. También tenemos que darnos cuenta que los fineses servían mucho en el ejército. De hecho, porcentualmente, el impacto que va a tener la guerra en Alemania en Finlandia va a ser mucho más elevado que en Suecia. Y de hecho, los cambios en la infantería van a ser muy marcados. Es decir, lo que va a hacer fundamentalmente es que, más allá de unos códigos mucho más estrictos a la hora de cuidar las faltas, impregna al ejército de un luteranismo radical, hay que rezar continuamente, pero sí que es cierto que son ejércitos muy disciplinados, la avaricia, los fastos son erradicados y, sobre todo, lo que
a inspiración holandesa, va a crear un ejército que busca fundamentalmente movilidad y potencia de fuego frente a esos cuadros de pica tradicionales. ¿Qué es lo que hace en la infantería? Bueno, pues en vez de una infantería muy pesada, con esos coseletes incluso bastante más amplios, lo que hace es aligerar todo, digamos, los elementos de hierro que tienen los infantes. De hecho, sabemos que a partir de 1134, después de la batalla, ya no se llega ni un envío más de coseletes, es decir, de armaduras para la infantería, y lo que hace fundamentalmente es aligerar el mosquete. El mosquete, vemos aquí uno que no tendría horquilla, era más ligero, realmente es un arma de bastante potencia de fuego, muy pesada, que necesita una horquilla para ser disparado, porque si no, el retroceso es muy fuerte. De hecho, en la época muchas veces muchos soldados que estaban en una guarnición o que estaban en un asedio se ponían una almohadilla o algo parecido porque, digamos, el retroceso terminaba lesionándote el hombro, debido a esa fuerza que tiene. Lo que hacen los suecos es aligerar el mosquete, quitan lo esencial, tienen una buena materia prima, especialmente pues hierro, y lo que hacen fundamentalmente es aligerar el peso, pero aligerar también el calibre, haciendo que sea mucho más móvil. No les hace falta mayoritariamente la horquilla, pero sobre todo hay un cambio del sistema de fuego. Mientras que los españoles, los imperiales, comienzan la guerra de los 30 años con formaciones de al menos 10 en fondo para que el primero dispare y los siguientes se vayan rotando hasta que recarguen el último, los suecos lo hacen en 6 en fondo. Y además es un sistema diferente. Mientras que los católicos al principio es un fuego ganeado, es decir, primero disparan unos pocos, luego otros, es un fuego continuo, lo que hacen los suecos es un cambio radical. Como solo puedo disparar con muchos 6, mis unidades son de 6 en fondo y además les hago o disparar todos los 6 juntos, lo cual me parece bastante peligroso, o de 3 en 3, en salvas. En la batalla veremos la importancia que tiene todo esto. Fundamentalmente lo que busca no es, porque eso no es más efectivo, ni es más rápido, lo que busca es el impacto psicológico. Es decir, porque una descarga hay muchas más bajas, frente a una descarga más ganeada que hay bajas, pero imperceptibles en un escuadrón mucho más apretado y mucho más grande. Además, otra innovación es compañías mucho más flexibles, con un gran número de oficiales y mucho más pequeñas que eran, frente a las compañías imperiales que podían tener 300 soldados, las compañías, especialmente suecas, teóricamente la plantilla aceptada eran 16 oficiales, 72 mosquetes y 54 piqueros, ¿de acuerdo? Es decir, y forman, en esa imagen que les he mostrado, una especie de T, es decir, un escuadrón de picas al inicio, mosqueteros después y luego 2 escuadrones más, aquí se ve un poco mejor, y mosqueteros a los lados. La verdadera novedad es la creada de la brigada. Los suecos son los primeros que utilizan ese término de brigada. Nadie antes lo había creado. Y en el fondo es un sistema por el cual además agregan los suecos algo que sí que se basa en una innovación, son unos cañones regimentales, hasta 6 por brigada, que dan más potencia de fuego. Son cañones suecos muy ligeros, 30 libras, pero que, lógicamente dan un empuje bastante importante al respecto un poco de las tácticas suecas. Aquí tienen un poco pues, cómo son un escuadrón. Vamos a ir más rápido porque quiero llegar mucho más rápido. La caballería sueca también va a tener una evolución. Desde los primeros momentos, el típico jinete finlandés, pues, lógicamente armado con casi nada, de una zona pobre como es Finlandia, pues lo que van a convertir, ya que especialmente los suecos no tienen una caballería potente, los caballos suecos cuando llegan a Alemania son un poco el hazmerreír de algunos de los enemigos. Se dice que Tilly, antes de la batalla de Lutzen, dijo algo así como que, esos jinetes suecos, pero ¿qué montan si nuestros mozos de los carros de aprovisionamiento tienen mejores caballos? ¿Por qué? Porque los caballos realmente suecos eran más bajos, eran más duros, pero evidentemente tenían una alzada mucho más pequeña. De ahí la chanza del propio Tilly, que se tuvo que comer sus palabras. Pero ¿cuál es la cuestión y qué es lo que cambian los suecos frente a la caballería imperial? Aligera mucho las protecciones, se queda fundamentalmente en un peto y un espaldar y poco más, y sobre todo el casco se aligera bastante para que tengan mucha más visión al respecto de esa caballería casi medieval que podemos ver antecedentemente. Y lo que hace fundamentalmente es que la caballería busca el choque. Es una caballería que no solo está cubierta fundamentalmente a los lados por mosqueteros, donde se van a refugiar cuando hacen una carga, sino que sobre todo es una caballería mucho más combativa y que busca el choque directo. Frente a lo que van a ver en Alemania, es decir, este es el típico corazero, con 2 pistolas, armado hasta los dientes, poca visión podía tener cuando se bajara el casco frente al jinete sueco que podemos ver. Es decir, las lanzas ya en retroceso son las compañías de protocolarias, para que no me entiendan, pero este es el jinete más particular y más importante de la guerra en Alemania en este momento, el corazero. Acompañado por, también el arcabucero, pero claro, lógicamente el jinete coracero
recubierto de hierro tiene tiene muchas más posibilidades con un arcabucero que vemos aquí, con su arcabuz armado más ligeramente, como mucho, ciertas protecciones metálicas, y siempre tienen esos arcabuceros las que perder a ese respecto. Además lo sabemos cómo vestían ambas unidades porque las fuentes, aquí ven el sello de vienés, en las fuentes de la embajada española que se han conservado en el Haushof de Viena, pues tenemos los datos en castellano de esas levas hechas por los españoles en Alemania. El típico enfrentamiento, lógicamente, el coracero recubierto de hierro siempre gana ante, evidentemente, el arcabucero, como podemos ver en casi todas las ilustraciones. Fundamentalmente porque una parte del problema es que estas armaduras suelen estar hechas a prueba de bala, una bala más pequeña, evidentemente, y es bastante difícil, si le tiras al pecho, que acierte. Evidentemente, la caballería sueca, fundamentalmente armada de este tipo, aunque vea algunos coraceros, este es un coracero, especialmente Livón, Curlandia y Livonia, y los fineses armados a la ligera, muy parecidos a los croatas. Es decir, este es el típico juego que van a hacer la caballería y la infantería sueca. Pero además, muy bien, entre comillas, marinada, en el sentido de que aquí tenemos la brigada sueca con sus cañones, la infantería, y aquí tiene la caballería. La particularidad, aquí tienen los jinetes y un destacamento de mosqueteros. Eso va a dar, digamos, mucho más juego a la caballería sueca al respecto de todos los enfrentamientos. ¿De acuerdo? Además, incluso pues, los dragones empiezan en este momento en acción. Aquí tenemos una cacharrería, es un cuadro de un cuerpo de guardia. Aquí ven pues, cómo irían armados pues, los soldados de caballería de imperiales y fundamentalmente españoles. Lógicamente, armaduras mucho más amplias, hasta 3/4, también cubren la rodilla, y bueno, pues aquí ven algunos de los elementos clásicos, y aquí las armas de fuego, las pistolas, que siempre van en par, y además se debían disparar. La táctica era cuando se vea el blanco de los ojos del que venga, porque si no es muy fácil que realmente no dar al blanco y no penetrar, y luego la carabina ya es una llave de rueda y un arcabuz de arzón bastante más grande, como pueden ver. Esto es del Museo de Viena, a este lado, pues, armas de fuego y ya una caballería bastante más aligerada en sus protecciones básicas, como pueden ver. Y aquí tienen una imagen de los dragones del momento. Tenemos que darnos cuenta que los dragón empieza, digamos, el sistema de un combatiente que combate a pie, pero que va a caballo, es una novedad que tenemos en la Guerra de los 30 años. Y especialmente, aunque si bien los ejércitos suecos traen ya una compañía cuando desembarcan en Polonia de dragones, eso va en crecimiento en su guerra a Alemania. Y en España, en la batalla de Noldingen, tenemos lo primero que sabemos del uso de dragones en España. Es decir, 5 compañías de dragones que se van a montar y van a combatir en la batalla. Entre ellos, la de este señor de aquí, que es Pedro de Santa Cilia. Que llegará a ser virrey, curiosamente, de Mallorca, y que bueno, no solo había levantado una compañía y había servido en la campaña de Feria, sino que sirve destacadamente en la batalla de Noldingen, incluso con el tiempo va a formar una compañía de dragones. Las primeras compañías de dragones en el ejército español van a ser aquí, en esta época, en Noldingen. ¿De acuerdo? Aquí ven la caballería croata con sus formas de combatir, que como decía, ese texto, pues no son muy aptas para combatir más allá de la persecución. Son tropas ligeras que no sirven para demasiado. Y aquí tenemos una imagen de Noldingen, asediado estaría, y cómo está la disposición del campo de batalla. Tenemos que darnos cuenta de que una de las claves de esta batalla va a estar un poco en la forma que tienen pues, las explanadas cerca de Noldingen, porque realmente el ejército sueco estaba al otro lado del río Eger y va a ir, digamos, andando hacia el 4-5 de septiembre. Se dan cuenta los protestantes de que quieren, socorrer la plaza de Noldingen, y lo que van a hacer fundamentalmente, bastante lejos de la visión de los españoles, cruzando el río mucho más allá, pues intentan, penetrar en el campo de batalla de una manera bastante menos recta, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? El campo imperial, el campamento imperial y español estaría por aquí, pero el problema es que en la zona hay una especie de V, que son unas inmediaciones montañosas, que es una serie de colinas. ¿Cuál es el problema? Que, evidentemente los suecos no tienen un reconocimiento adecuado y no se dan cuenta de que tienen que tomar estas colinas para realmente lo que pretenden, que es cortar las comunicaciones de los ejércitos católicos para que se tengan que retirar y liberen la ciudad. Además, necesitan tomar las zonas más elevadas, especialmente para que su artillería les dé el poderío. Aquí se ve un poquito mejor dónde tienen que atacar,
es decir, tienen que conquistar estas colinas para especialmente dominar el campo que estaría ahí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el poema Leganés, que era bastante inteligente a ese respecto, pues va a cubrir, también con ayuda de Matías Galas, de la mayor parte de las colinas, Himmelreich, Lande y otras, con observadores, fundamentalmente croatas y dragones, para que vean venir al enemigo, fundamentalmente. De hecho, los suecos van a tener muy mala inteligencia de lo que es el campo de batalla y se van a confundir continuamente. No son conscientes de la magnitud del campo de batalla y de cómo deben actuar hasta incluso muy finales de la batalla. Realmente, pues cuando se desplaza, el primero en marchar es Bernardo y el siguiente es Horn. El 5 de septiembre, realmente, cuando ya van a entrar en contacto ambos ejércitos, en torno a las 3 de la tarde, realmente pues esa caballería de observación se va a dar cuenta de que vienen los suecos. Da la alarma y se intentan tomar prevenciones. Realmente, las 3 colinas, digamos, de esta parte central, Himmelreich, Lande y Lackberg, son tomadas en apenas 3 horas por los suecos. Es decir, sobre todo porque tienen una caballería y atacan a los pocos mosqueteros que hay allí. Los imperiales, las tropas de caballería imperiales, intentan contraatacar, incluso se llega a ver varios enfrentamientos de varios minutos, de más de 6.000, digamos, perdón, de más de 6.000 jinetes, pero realmente el problema es que la caballería imperial no tiene apoyo y debe abandonar, digamos, las cimas de estas 3 montañas. ¿Cuál es el problema? De que ya se está haciendo de noche. Ya son las 6 de la tarde y lo que ocurre es que ya los españoles se han dado cuenta, especialmente Leganés se ha dado cuenta de la importancia que tienen las colinas y lo que ya está mandando es al sargento mayor Escobar de españoles con unos 600 hombres, 200 de ellos españoles, pero también napolitanos y borgoñones, a que cubra este bosquecillo, ¿de acuerdo?, para evitar que se vayan aproximando, digamos, las tropas protestantes. ¿Cuál es el problema? Que además lo que ocurre en este momento es que, bueno, pues Bernardo, que era el que tenía la iniciativa, pues se ha cansado, ya ha conquistado 3 colinas y manda a Horn, que viene detrás, a hacerlo. Se pierde un tiempo precioso y lo que hace es que Escobar, con sus hombres, se parapeta en, digamos, ese bosquecillo y además, como es inicialmente atacado por caballería, esa caballería no puede conquistar ese bosquecillo. Continuamente se le van enviando refuerzos a Escobar, pero defiende la posición continuamente a base de pérdidas, pero causando muchas más en el enemigo, especialmente caballería todavía, y realmente ya se van tomando las primeras medidas para tomar la colina del Albuch, ¿de acuerdo?, que va a ser la clave de toda la batalla. Realmente los suecos cada vez van llegando más cantidad y se van a posicionar ya con infantería y especialmente también con artillería ya cada vez más cerca del bosquecillo. La situación ya al anochecer es totalmente insostenible. Se le manda a Escobar a aguantar hasta el último hombre, hasta la muerte si es necesario. Pero realmente lo que ocurre, incluso él pide pues material, digamos, para fortificarse, herramientas de gastadores para poder cavar, para poder mejorar su posición, pero realmente no llegan a tiempo. Realmente Escobar debe abandonar la posición a pesar de haber recibido refuerzos y porque ya a sus tropas les falta, especialmente pólvora y municiones. Realmente lo que ocurre fundamentalmente es que, bueno, dentro de esa huida no es bastante controlada. De hecho, la persona que les he mostrado, el capitán de dragones, Pedro de Santa Cilia, participa en la lucha en ese bosquecillo y su hijo, de hecho, muere allí, pero realmente lo que ocurre es que, bueno, los españoles y sus tropas tienen que abandonar la posición y Escobar incluso es capturado e interrogado por Bernardo de Sajonia-Weimar, hasta el punto de que llega a cenar con él esa misma noche e incluso se le llega a acusar cuando, digamos, Escobar le dice el número de tropas españolas. Bernardo de Sajonia-Weimar se ofende porque dice que no puede ser así, que sus informes dicen que han llegado unos 5.000 españoles desarrapados, que no puede ser que el cardenal infante tenga 15.000 hombres, como efectivamente tenía, y realmente se dice que Bernardo intenta asesinarlo disparándole, pero falla. De hecho, con el tiempo, Escobar es liberado y no tendrá ningún tipo de problema. Pero, fundamentalmente, así queda la noche, por así decirlo. Y aquí tienen la colina del Albuch, ¿de acuerdo? Más o menos este sería el campo de batalla desde otra de las colinas, el Somber, y aquí tienen esa colina que en el fondo va a ser la clave de toda la batalla, aunque no se vea excesivamente bien. ¿Qué ocurre esa noche? Bueno, pues que realmente durante toda la noche la colina es fortificada. Se envían herramientas, realmente las fortificaciones que se pueden hacer al ser una colina muy pedregosa son mínimas, pues unas son terreras, ¿de acuerdo? Es tierra, pero bueno, se puede conseguir algunas trincheras y algo de tierra apelmazada y apisotonada, pero realmente la elevación son unos 90 centímetros, menos de 1 metro, lo que consiguen las tropas que están allí. En general, además, se construyen 3 medias lunas, ¿de acuerdo?, en una disposición norte y a los lados, ¿de acuerdo? El problema, insisto, es un terreno demasiado pedregoso. Y en ese momento se han enviado 4 unidades.
todas del ejército español frente a la confusión que a veces se dice de la literatura protestante. Fundamentalmente son 3 regimientos alemanes al servicio de España, entre ellos Worms, uno de ellos muy bisoño, el de Worms, y el de Leslie, que era ese escocés que les he comentado que estuvo en el asesinato de Wallenstein. Y luego un tercio napolitano, el de Torralto, ¿de acuerdo?, que está en el lado derecho. Al mando de todo ello está el general de la artillería, que es Cervelloni, que es bastante veterano, e incluso el padre Gamasa, que es un religioso que sabe matemáticas, se destina a la colina. Antes del amanecer ocurre algo, hay una reunión entre todos los líderes católicos de cómo se va a dar la batalla al día siguiente, porque se sabe que la batalla es inminente, y en el fondo pues hay reproches continuos entre un lado y otro, especialmente imperiales y españoles, incluso pues hay muy malas maneras por parte de algunos mandos imperiales al respecto de que critican a los españoles por haber perdido ese bosquecillo por parte de Escobar. Realmente lo que ocurre es que, bueno, pues más allá de esos reproches, fundamentalmente lo que se ordena y lo que se dice por el marqués de Guiana es que, bueno, en esa colina se han mandado varias unidades, pero parte de ellas son demasiado bisoñas. Hay que mandar algo mejor, hay que mandar a alguien más veterano. ¿Qué es lo que se decide? Que antes del amanecer va la unidad que, por así decirlo, salva el día, que es el tercio español de Idiáquez. Un tercio que en el fondo él acaba de tener el nombramiento. Martín diría que realmente tenía una veteranía bastante elevada, llevaba más de 25 años, en su patente lo refiere, más de 25 años de servicio, había nacido realmente en Flandes, en Terramunda, pero bueno, era de padre militar y había servido a la monarquía desde hacía, insisto, más de 25 años en diferentes puestos. Es un tipo, realmente veterano. De hecho, se hace cargo del tercio que antes tenía Juan Díaz Zamorano, es el veterano de la expedición de Feria, para que me entiendan, que ha sido reforzado con algunas otras compañías. Además, se manda la caballería, que va a cubrir, por así decirlo, los dos lados, fundamentalmente borgoñones y napolitanos. Aquí tiene una imagen del Theatrum Europaeum, del más protestante, para que me entiendan, y aquí tienen un poco lo que es la ciudad de Noldingen, y el campo, digamos, católico, que es todo esto, y aquí tienen pues, un poco los asaltos que ese mismo día se habían realizado. Aquí tienen más o menos la dispersión de los ejércitos, aquí estaría el ejército imperial, el ejército bávaro y fundamentalmente los españoles, que son casi todos estos, para que me entiendan. Y aquí tienen el Albrecht, ¿de acuerdo?, y el ejército sueco medianamente representado. El problema es que estos grabados, en muchos casos, pues, bueno, tienden a contarnos una historieta, una especie de cómic, pero tienden a contar en un mismo, lógicamente, papel, distintos aspectos de la batalla. ¿De acuerdo? De ahí un poco esa dispersión y que a veces se entiendan mal. Pero con lo que tenemos al respecto a la batalla podemos conocerlo bastante mejor. Y aquí lo que tienen fundamentalmente es, bueno, una de las acciones como es, se vuela un carro y se dan cuenta aquí una explosión. ¿De acuerdo? Y aquí tienen pues más o menos cómo queda en otro grabado muy diferente, cómo quedó las defensas del Albrecht. ¿De acuerdo? Fundamentalmente aquí pues, estaban los alemanes, que luego fueron sustituidos por los españoles. Bueno, aquí alemanes, ¿de acuerdo? Leslie, Grums, los alemanes que fueron sustituidos por los españoles, y aquí los napolitanos, que lo veremos en otra imagen. El despliegue sueco es bastante, lo que se hace es que Horn debe atacar, que es el que más infantería tiene. Bernardo le dice que debe atacar. Lo que utiliza es cuatro líneas y tiene la mayor parte de la infantería, más de 9.000 infantes. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que realmente para tomar una colina tiene demasiado poco apoyo, especialmente de infantería. El despliegue no es suficientemente fuerte, especialmente de infantería, para tomar la colina, que, insisto, es atacada por los 3 reductos que estarían más o menos en esas ubicaciones. Mientras tanto, el ejército de Bernardo, protestante, pues lo que hace es situarse un poco, cubriendo un poco, esto sería una interpretación que hace Snalles, cubriendo un poco el flanco, pero lo que tiene es que solo tiene 3 brigadas de infantería y sobre todo caballería, que básicamente va a estar la mayor parte de la batalla a expectativa de lo que hace el ejército católico. No va a participar hasta casi el último minuto, haciendo que se pierda todo. Y esto es un cuadro de Snalles, que más o menos son las posiciones desde el Somber, ¿de acuerdo?, desde otra de las colinas, ahí estaría donde está, y aquí tienen más o menos el despliegue católico. Fundamentalmente son las unidades españolas, de la monarquía, napolitanos. De hecho, sabemos más o menos a cuál corresponde cada uno de estos bloques pintados por Snalles. De hecho, si se dan cuenta, se ven más o menos al fondo las aspas de San Andrés que de la propia, monarquía. Aquí tienen más o menos lo que va ocurriendo, que se lo voy traduciendo aquí para que lo tengan más ordenados. La clave es que, aunque el ataque empieza a las 6 de la mañana, va a durar en la colina con mucha intensidad hasta las 8, y realmente lo que ocurre es que ya en las primeras acciones de los suecos, el frente, que está cubierto inicialmente, insisto, por los alemanes, pues se desintegra.
debido a los ataques suecos, se va desintegrando, lo que hace es que llegan a ocupar por 2 veces digamos, esa posición alemana, y lo que hace Idiáquez es tomar la delantera, incluso para evitar la desbandada de los alemanes, cala picas, las pone en horizontal para que los fugitivos no le entorpezcan y le descuadren, digamos, su unidad, y lo que va a aguantar allí Idiáquez se dice que la Carolina aguantó entre 14 y 15 asaltos de la infantería sueca. Hay que darse cuenta que lo que hace fundamentalmente Horn es enviar brigada tras brigada, y luego cuando falla el ataque lo va retrocediendo y los va recomponiendo para que sigan avanzando continuamente. Lo que ocurre fundamentalmente es que, bueno, Idiáquez era un veterano y se sabe el ardid de cómo disparan los suecos. ¿Qué es lo que hace con su infantería? Lo que hace es decirles: yo os voy a avisar cuando van a dar la salva y nosotros nos agachamos. Entonces las balas van a pasar y luego les disparamos. La verdad es que el ardid funciona. Y lo que hace es que, bueno, pues se ve a los españoles en las crónicas, el propio emperador dice que han sido rocas en esa colina y aguantan muchos asaltos hasta el final incluso de la batalla. Realmente hay intentos de ir por el flanco hacia el regimiento de Leslie, que estaba aquí, por parte de la caballería, que son infructuosos, y luego también por este otro lado, por parte de las tropas que veremos ahora napolitanas. Pero básicamente lo que va ocurriendo fundamentalmente es que, a pesar de esa infantería sueca y de esa caballería sueca que incluso asalta, fundamentalmente cada vez los suecos se van desgastando más, y lo que ocurre es que los católicos van enviando cada vez más refuerzos, fundamentalmente armas de fuego, mosquetes, mangas de mosquetería. Lo que va ocurriendo a lo largo de esas 2 horas es que, pese a las bajas católicas, los suecos se van desgastando cada vez más. No tienen ya cada vez tienen menos hombres para, digamos, hacer frente a la misión. Y aquí tienen en el cuadro de Snayes lo que sería la posición de los tercios, del tercio de Torralto, que es este de aquí, y un refuerzo que se enviará después, que es un grupo de lombardos, que es el de Panigarola y de Huasco. Y aquí tienen enfrentándose una brigada sueca y aquí la caballería. Se dice que los de Torralto, los napolitanos, en muchos casos tuvieron tan fuerte el enfrentamiento que, bueno, incluso la caballería les llegó a cargar tanto que tenían que usar las picas y muchos caballos, ensartaron muchos caballos suecos a ese respecto. En un momento álgido de la batalla, lo que hace es que Horn tiene que pedir ayuda, digamos, al otro, a Bernardo. Básicamente Bernardo le cede 2 de sus 3 brigadas, que atacan por este lado una vaguada, que es donde estaban los napolitanos. ¿Qué ocurre? Pues que atacan sin coordinación, atacan sin orden y son vencidos, a pesar de que la caballería llega tarde en su rescate, son nuevamente vencidos. La batalla ya ha cambiado de torna, especialmente en estas acciones, y de hecho, pues cada vez los suecos tienen menos fuerza. Llegan cada vez más refuerzos ya que pueden comprometerlos la línea católica porque los suecos no están avanzando, cada vez va metiendo más refuerzos. Tenemos que darnos cuenta que en este momento las batallas en muchos casos son a muy poca distancia, 50 pasos. Se dice que un arma de fuego dispara en las formaciones de picas, bueno, las formaciones de infantería hace unos 50 pasos. La batalla, tenemos que darnos cuenta de que, si bien es cierto que los españoles solían tener mosquetes que tenían más alcance, hacen mucho daño a los suecos, pero la batalla en general en muchos casos se libra a una distancia muy corta, 50 metros. De hecho, aquí se dan cuenta, por un lado, esta no es de la batalla, es de Freus, pero bueno, aquí ven las picas muy bien caladas, muy erizadas, y aquí ven unas que no lo son tanto. En el momento, muchas veces los veteranos sabían perfectamente cuando un escuadrón de infantería se estaba debilitando, porque las picas no las tenían juntas, no las tenían firmes, se iban dando golpes entre ellos. Es el momento, en muchos casos, que los veteranos saben que es el momento de cargar, que es el momento de dar impulso final. Y aquí tienen un poco lo que ocurre en el centro. Fundamentalmente lo que ocurre es que la caballería sueca termina moviéndose muy tarde, a lo largo de las 9 de la mañana. De hecho, se va enfrentando a la católica, pero cada vez tiene menos fuerza. Bernardo tiene que poner todas sus reservas y, de hecho, pues, su última brigada de infantería, que está representada en este grabado aquí, pues bueno, es la última que resiste. De hecho, fundamentalmente, dentro del centro se van enviando algunas unidades, incluso 400 mosqueteros del tercio de Fuenquiara, que estaba aquí, a combatir cada vez más a los suecos. Fundamentalmente lo que ocurre es que la batalla ya está perdida. Horn, de hecho, lo que hace es que pide a las 10 de la mañana, que ya no hay más refuerzos, pide retirarse. Es decir, que Bernardo le cubra en ese flanco para intentar retirarse de su ataque al Albuch, a la montaña, e intentar, pues básicamente, recomponer el ejército y huir. Lo que ocurre es que hay un avance general católico. Aquí es otro cuadro. Si se dan cuenta, este sería el cardenal Infante y este sería Leganés, más o menos se identifican, es otro Snayers o de la escuela de Snayers que muestra la parte final de la batalla, esos enfrentamientos, por así decirlo, de caballería, y realmente lo que ocurre es un desastre anunciado. Es decir,
pues realmente Bernardo consigue huir, se dice, porque digamos, coge un caballo que le cede un dragón. El dragón, evidentemente, fue capturado, pero muchos regimientos, sabemos que muchos regimientos protestantes pierden hasta el 70% de su fuerza, y algunos de ellos toda. ¿De acuerdo? Es una debacle en todas condiciones. Pocas veces en una batalla en la Edad Moderna hay un resultado tan sumamente favorable para el vencedor. Sobre todo porque no solo se descompone el ejército, los suecos han intentado avanzar sobre la colina demasiadas veces, perdiendo demasiados hombres, sino que además en la retirada no tienen suficiente fuerza para intentar impedir el asalto general que dan los católicos. Y su caballería, y especialmente los croatas, pues hacen que tengan más de 8.000 muertos, 400 banderas tomadas. En la Edad Moderna, muchas veces más que muertos, hay que contabilizar esas banderas que se pierden por las compañías, y sobre todo toda su artillería. Es una debacle en toda condición. Las bajas católicas son relativamente limitadas, unos 2.000 a 3.500. Esto es, incluso Horn, que vemos aquí, en un cuadro de la Escuela Flamenca de Van der Meulen, es capturado. De hecho, Horn, al igual que Katz, son dos líderes de Bernardo se libra, pero ambos son capturados por los españoles, lo cual pues, no deja de ser algo bastante peculiar para una batalla. Y ahora tenemos que hacer la última pregunta. ¿Es una victoria decisiva? Hombre, es evidentemente una derrota clara de los protestantes. De hecho, además, no solo es una derrota clara en número de muertos, por así decirlo, sino que además van a pagar muy caro esta batalla. Sobre todo esa desunión, esa falta, esa confianza en exceso que tienen los suecos, hacen que pues crean que van a vencer, porque tienen una infantería muy veterana, y se estrellan continuamente con un muro, que es la colina, el Albuch, y especialmente los españoles. Pero lo que ocurre fundamentalmente es algo muy peculiar, y es el hecho de que los suecos, que si se dan cuenta en los mapas que he mostrado estaban en Baviera, tienen que retroceder a su punto de partida. Esta batalla les lleva a retroceder prácticamente a Pomerania. Pierden una gran parte del apoyo de la Liga de Helgoland, que prácticamente es el colapso, y irrumpe en acción el último gran contendiente de la Guerra de los 30 años. Francia, en 1635, declara la guerra a España. ¿Por qué? Porque ya ese intento indirecto de vencer a los Habsburgo ha fracasado con esta batalla. De ahí que Francia entre en guerra por fin con España, ya lo había hecho, ya había suministrando dinero, pero que evidentemente lo que ocurre es que esa victoria, católica, que además el emperador tiene un elemento de negociación muy importante que va a intentar mostrar en la paz de Praga de 1635, que calma los ánimos por parte de muchos de los príncipes alemanes, incluso protestantes, pero realmente la entrada en Francia en el conflicto 1635 hace que las cosas cambien. Y sobre todo nos llevará a otras batallas que vamos a ver en este ciclo, como la batalla de Roca. ¿De acuerdo? Básicamente, un minuto más. Gracias, conocemos muy bien la batalla, gracias especialmente pues, algunas, no solo la historiografía, pero también sobre todo pues, a este libro, El viaje del infante cardenal don Fernando de Austria, que nos cuenta la batalla, la versión española de la batalla, pero también a las fuentes documentales y al enorme elenco de fuentes que se hizo en el momento, sobre todo para vender, lógicamente, esa gran victoria de Nördlingen. Así que muchas gracias y siento haberme pasado un poco el tiempo.